siguiente programa es para todos. Televidentes de Tinteando con la Firma, buenas noches. Nuestro tinto de hoy, que es de Café La Traviesa, café de origen, no lo vamos a tomar con Andrés Felipe Suárez Pareja, quien es gestor cultural de la Universidad de Antioquia, seccional suroeste, y con quien vamos a dialogar de muchos temas. Andrés Felipe, gracias por haber atendido nuestra invitación. Por el contrario, Juan Carlos, muchísimas gracias a usted, a UPAN, por invitarme a este espacio. Bueno, muchos jóvenes lo conocen a usted, pero hay otras personas que no lo conocen. ¿Quién es Andrés Felipe Suárez Pareja? Bueno, Andrés Felipe Suárez Pareja es un andino más, un enamorado de este territorio. Pues soy natal del municipio, hijo de María Ruth Pareja, una líder social incansable, Doña Ruth, como la conocen de cariño. Doña Ruth, es la cosa. Mi padre fue un político llamado Felipe Suárez, también muy querido por muchas personas. Soy hermano de Freddy Alexander Suárez y soy un enamorado de la música, de la guitarra, el arte, la literatura, todo lo que en sí engloba el concepto de cultura. Bueno, ¿de dónde nació ese amor por la cultura? Bueno, cultura, aunque me van a matar mis compañeros de gestión cultural, sí. Porque es una manera muy, digamos que reduce mucho el concepto y a la vez lo amplía. Cultura es todo, pero en sí termina siendo en parte cierto. ¿Por qué? Porque tanto las prácticas buenas de una sociedad como las malas, todo es cultura. Todo es cultura. O sea, a cultura metro, por ejemplo, son formas de comportamiento en un lugar, tiempo y espacio determinados. Sin embargo, por ejemplo, en la época de la violencia en Colombia, había cierto tipo de comportamientos sociales y todo eso engloba en la cultura. El narcotráfico es un tipo de cultura. Me disculpa que le interrumpa, Andrés Felipe. Mire que hasta hace poquito, cuando tumbaron ese edificio Mónaco, mire que está la cultura del narcotráfico. Sí, entonces, mire, cultura, como lo dice usted, ¿cierto? Entonces, por eso le digo, cultura al fin termina siendo un concepto que engloba muchas cosas, sino que la gente lo toma más que todo es como por el lado artístico, por el lado bonito del asunto. Pero realmente la cultura es como lo que llega a lo más profundo del comportamiento humano. Sí, señor. Bueno, pero entonces, cuando usted estaba en séptimo, octavo, noveno, ¿esa era su proyección o usted estaba un poquitico a lo que el viento quisiera hacer? ¿Cómo fue eso? Es curioso porque, a ver, toda mi infancia pues la transcurrí acá en el parque. Mi mamá tenía su negocio a los alrededores en algún punto y obviamente tenía que estar al lado de ella. Pero en ese momento veía a mi hermano con su cabello largo, zapatos metaleros, pues con la punta de acero. Claro. O sea, en todo el contexto de irreverencia social. Y yo creo que esas pinceladas lo fueron comenzando a moldear a uno. Digámoslo, en cierto modo, él fue una especie de mentor suyo. Pues yo a él le agradezco muchísimas cosas. Sí. A él lo veo como un padre. Qué bien, una gran persona. Qué bien. ¿Él es mayor que usted? ¿Cuántos años? Póngale 15 más o menos, 13, 15 años. Bastante, sí. Sí. Bueno, entonces, a ver, ¿usted quiso seguir los pasos de él? ¿Cómo fue eso? No, pues, como todo niño me gustaba ver la televisión, hacer las tareas pues por gusto, que tampoco fuera que me obligaran. Me gustaba mucho el fútbol, recuerdo una muy bonita época en la Emota, aprendiendo a jugar, todos pasamos
Profe Germán, bueno, sí. por la Ponifútbol. Sí, sí. De hecho, fuimos de los primeros que nos comenzamos a pintar el pelo. El pelito así bonito. Sí, esa generación del 90 fue muy buena, habían muy buenos jugadores. Claro. Mackenzie, el hijo de la profesora Sí, Idalí, que de hecho claro. estuvo en las inferiores del Nacional. Sí, Hubieron sí. muchos talentos. Claro. Bueno, posteriormente me cambié del San Juan, cuando eso se llamaba Juan de Dios Uribe, para el Juan de Dios Uribe, ya como colegio. Y ahí sí fue donde comencé a descubrir esa pasión interna por la música. Sí. Porque como le digo, mi hermano en su cuarto tenía fichas de Kraken, de Parabellum, o sea, bandas muy icónicas, ¿cierto? Sí, sí. Y uno poco a poco se pregunta, ¿y eso es qué? Ajá. En una ocasión que cogí un LP, ni siquiera un CD, un LP. Claro, claro. Un disco de acetato Sí, y señor. era como un montón de ladrillitos en blanco y hacía Pink Floyd. Y yo, ¿qué es esta cosa tan loca? Y la puse y ahí me cambió el mundo. Pink Sí, Floyd me sí, abrió, sí, sí. al menos musicalmente, porque en ese Ajá. momento yo no entendía qué era lo que estaban diciendo, pero musicalmente Claro, me los comenzó sonidos. claro. Lo impactaron, sí. Entonces me paso para el Juan de Dios Uribe en octavo, doy con el docente Adrián, que es de guitarra, y bueno, ahí me comienzo a encarretar con la guitarra, que ha sido como la expresión, la manifestación de mi alma. Claro, es la forma de usted expresarse. La verdad ha sido más que eso, ha sido una compañera incansable Sí. y fiel, pues porque me ha dado muchos espacios, me ha posibilitado conocer mucha gente, conocer lugares y darme un nombre de Claro una u que otra sí. manera. Bueno, ¿cuántas guitarras ha tenido usted? Muchas. Todavía tiene la primera. Claro. Sí. Bueno, la primera fue una acústica que me la regaló mi papá, curiosamente, el año en que murió, Sí. 6 meses antes. Tal vez, y esto es una confesión, pues que nunca pensé que lo fuese a decir, bueno, yo tenía 13 años en su momento, en el momento pues en que lo asesinaron, y tal vez fue eso por lo cual me acerqué tanto a la guitarra, como tratando de pasar más tiempo con la guitarra, que era un sí. regalo de él, ya Ajá. que no podía estar a su Claro, lado. claro. Posteriormente, mi hermano en un diciembre, aún lo recuerdo, llego yo a la casa y estaba el árbol de Navidad. Es que vea, busque. Y yo vi un amplificador, fue lo único que vi. Ah, esa alegría, esa sonrisa de oreja a oreja. Y yo le voy a poner un micrófono a mi guitarra acústica. Es que busqué bien. Y veo detrás del árbol y había una guitarra eléctrica. No me Hermano, no, digas. pues, me quedé sin palabras. Creo que fue la primera y de las pocas veces que lo abracé, porque No me soy diga. un poco... Sentimental. No soy tan sentimental. Ah, no me diga, antes al contrario, no es tan sentimental. Sí. Para nada. Y eso sí me marcó mucho, Lo marcó, porque eso me claro, comenzó a abrir claro. muchas puertas. Sí. Ya luego tuve la oportunidad de estudiar en un Hard Rock, un vacacional, que fue un curso intensivo, todo un mes encerrado, 8 horas ahí. Sí. Y ahí fue donde realmente dije, no, esto es lo mío y me quiero encaminar por aquí. Entonces, creo que esa fue una muy Sí. buena decisión. Pero entonces, a ver, los televidentes pensarán que usted solo ha estudiado música. Bueno, no, he tenido la oportunidad de estudiar Cuéntenos un poco. en otras áreas. Bueno, cuando salí del colegio, que curiosamente me pasa lo mismo que le pasa, diría yo, a muchos jóvenes, que no tenemos muy bien definido nuestro norte, no tenemos quién nos oriente vocacionalmente. Ajá. Yo creo que, como dijo un profesor mío, la plática del primer semestre de mi hijo va a estar perdida porque ahí se va a dar cuenta de qué quiere. Básicamente algo así me pasó. Sí. Yo salí sin, bueno, yo decía, yo sé de música, me encanta la música, pero como todos esos miedos que le infundan a uno socialmente, ah, no, es que usted es músico, usted de qué va a vivir, tiene que estudiar algo serio. Digámoslo así, me disculpa Andrés, los primeros enemigos de esa profesión pues es la familia, ¿cierto? En parte. En parte. No, yo por mi, digamos, caso particular, tuve la fortuna de tener una muy buena mamá, muy comprensiva y me ha apoyado en todo. Ajá. De hecho, lo sigue haciendo. Sí. Pero sí habían otras personas, algunos tíos, primos, que le decían a uno realmente qué va a hacer en la vida. Claro. Bueno, y mi hermano
tal vez digamos como un primer referente, tuve la posibilidad de ver que él era una eminencia en su campo, quise digamos como probar en ese sentido. Ahí me presenté a una convocatoria, en ese momento se llamaba Cobertura con Equidad, me gané esa beca, era media beca, entonces podía seleccionar una universidad privada. Yo me presenté a la de Antioquia, pero pasé con el puntaje, pero no alcancé cupo. Entonces, bueno, algunos nos dieron esa gabela. Yo decidí apostarle a la Universidad de Medellín en la parte de audiovisual. Hice un muy buen semestre, tienen grandes equipos, grandes personas, pero ahí dije, esto no es lo mío. Y la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, que de hecho de allá es egresado Juan Felipe y muchísimos otros personajes de Andes, dije, pues vamos a probar suerte acá. Y la verdad me gustó mucho, llegué a un tercer año muy satisfactorio, que ya por cuestiones pues personales no he podido concluir, pero es un proyecto que tengo ahí en stand-by y en algún momento lo retomaré. Pero, como dicen, lo que uno bien aprende nunca se olvida. Y hoy en día todos esos conocimientos, tanto de legislación, de derecho, audiovisuales, de música, convergen en lo que hoy en día es mi profesión, que es gestión cultural, que es una carrera nueva en la cual la Universidad de Antioquia está haciendo una apuesta muy importante en cada región, porque en las seccionales... O sea, en las seccionales hay un gestor cultural, así como usted, en todas las seccionales. Sí, ese es un proyecto nuevo. Es que le cuento una anécdota curiosa a Juan Carlos, y es que yo me siento orgulloso, porque yo creo que yo he sido de los pocos que, entrando a estudiar una carrera, un pregrado, en su primer semestre tiene la oportunidad de que la misma institución, en este caso la Universidad de Antioquia, pues le permita también trabajar. Y entonces... Sí, señor. Ese lujo no se lo da cualquiera. Pues la verdad yo me siento muy orgulloso y agradecido con la Universidad de Antioquia, la seccional suroeste, ese gran equipo de trabajo, tanto en Medellín, y bueno. Bueno, y entonces, ¿un gestor cultural qué debe hacer? De todo. De todo. De todo lo que tenga que ver con cultura. Es que básicamente como la cultura es todo, tiene que hacer un poquito de todo. Lo dijo usted al inicio, claro que sí. A ver, la Universidad de Antioquia comenzó con un proyecto desde el año pasado en el cual está tratando como de, dependiendo del contexto de cada región en específico, apostarle a potencializar todos esos talentos culturales que tiene la región. Claro. Por ejemplo, Urabá. Yo me quedé sorprendido con Urabá, porque en la primera semana de empleo, que fue el año pasado, tuvimos la oportunidad de ir a unos encuentros artísticos regionales, que es que cada sede, son como las olimpiadas pues, de la universidad, y escogen una y va rotando. Esa vez fue en Urabá. Los bloques que tienen allá, o sea, la infraestructura es apenas, digamos, para la talla que tienen allá, porque tienen talleres de música, talleres de danza, talleres de teatro, y ni siquiera como simple formación no académica, sino como pregrados. O sea, usted allá tranquilamente puede estudiar música en una región, no tiene que ir hasta Medellín, que es la sede central. Entonces, eso es una apuesta desde la gestión cultural muy grande. Y no solo poniendo gestores culturales, sino ofreciendo el pregrado como tal. Y bueno, eso, los gestores culturales, al igual que los trabajadores sociales, somos transformadores de una realidad, de un contexto el cual, digamos, alguna región como tal se está desenvolviendo. Sí, señor. Entonces, pero la pregunta es, así como usted vio ese potencial que hay en Urabá, pues de pronto aquí no tenemos la infraestructura física para esa parte, pero el talento
¿cuál es el potencial más grande que tiene este suroeste? ¿En qué talento Es que uno no puede comparar, Juan, una región con otra, claro, porque, por ejemplo, Urabá es, por ejemplo, lo llevan plátano. lo llevan en la sangre. Claro, el bullerengue, toda la cultura palenquera, exactamente. Claro. Y desde su producto agrícola por excelencia, que es el plátano, nosotros manejamos también plátano, pero nuestro fuerte ha sido siempre el café, la montaña. O sea, uno tiene que leer muy bien el contexto, las personas, las necesidades, para poder tener un punto de partida y saber, dependiendo de un diagnóstico, a qué quiere llegar y apostarle. Es que vea, nada más aquí, sin pensar mucho, Gonzalo Arango, ¿qué le dice a usted? Usted va y menciona a Gonzalo Arango en Francia y tiene tema de conversación toda la noche. Mucho rato. Aquí, gracias a Cale, sabemos quién es Gonzalo Arango, porque Juan Carlos Vélez se dio una pela muy grande y ese ha sido su proyecto de vida. Por mucho tiempo. Y en serio le estamos muy agradecidos a él desde lo cultural, porque él ha sido un gestor desde el empirismo, pero uno de los personajes más importantes en ese campo en la región. Bueno, mirando eso, Urabá es totalmente diferente a Andes, lo está diciendo usted, pero entonces ese potencial del suroeste está radicado ¿en qué? O sea, la gente es potencial ¿en qué? Es algo muy curioso porque este semestre nos pusimos en la tarea como grupo de gestores de ver cuáles eran las potencialidades del suroeste. Y la verdad ahí descubrí que desconozco muchísimo de lo que realmente es mi hogar. Y hay un componente extra, acá es una región de andariegos, por así decirlo, y eso nutre demasiado el contexto en que nos desenvolvemos. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, no es lo mismo hablar de un Jardín que hablar de un Hispania, o de un Andes y de un Jericó, o de un mismo Urrao, estando en la misma región. O sea, ahí tan cerquita. Estamos juntos, pero no revueltos. No revueltos, como dicen. Así es. No, y de hecho hay una frase por ahí que la escuché y me quedó sonando, que en Andes es donde menos andinos hay. La prendería del suroeste. Así, donde menos andinos, porque como lo dice usted, acá hay una cantidad de andaríes de gente de muchas partes. Bueno, pero entonces, y le voy a acotar este punto. Hace poco tuvimos acá a doña Crisila Restrepo y a doña Mariela Bolívar y descubrimos a través de ellas de cómo gusta acá en Andes el teatro. Pero mucho, gusta mucho el teatro, y la Universidad de Antioquia tenía su grupo, no sé si aún lo tiene. Aún lo tiene. Y alguna vez hablando con ella me cuenta una cantidad de historias de su grupo que tuvieron que pasar las duras y las maduras para poder sacar a flote ese tipo de procesos. Y la verdad es que no es por echarle la culpa a ninguna administración, porque no es el caso. Sin embargo, lo que es el componente cultural siempre ha sido uno de los temas menos, con menos recursos, por así decirlo. Como dijo algún concejal de acá, es la cenicienta del presupuesto en cualquier administración. Y es evidente porque, en parte, de alguna manera no da votos. En muchos casos, ¿cierto? Porque la mayoría de personas que viven el arte son irreverentes, son contestatarias, entonces no siempre están en el status quo, y eso es una apuesta que a muchos líderes no les interesa, ¿cierto? Sin embargo, yo pienso en lo personal que los temas de arte, de cultura en su redundancia, son el eje central para poder de alguna manera darle viabilidad a una sociedad. Juan Carlos, en este momento es innegable que la problemática social que tiene el suroeste, porque no es solo Andes, es el microtráfico, y a la gente no le gusta hablar del tema, y uno entiende, está ahí. Pero sí es evidente. Pero entonces la mamá, la tía o la señora que critica al peladito del barrio porque está en la esquina de sol a sol todos los días, fumando marihuana o haciendo lo indebido, tomando licor, pero tampoco se le ofrece una apuesta diferente desde la educación, desde el arte, desde algún tipo de conocimiento que él pueda desarrollar
porque es que no todos somos buenos para lo mismo. A mí nunca me fue bien en química ni física. Claro. Sin embargo, tuve otros talentos que pero pude tenía muy buen aprovechar. oído. Exactamente. Hablamos ahora fuera de cámaras, porque usted tiene su guitarra, nos contó la historia del niño Jesús y toda esta cosa. La situación del rock, ya estamos hablando de generaciones muy diferentes. ¿Hacia dónde va a migrar? Toda vez que usted ha sido rockero, ha tocado con bandas muy buenas, muy importantes, se nos acaba un negocio en Andes donde podía usted ir, donde se escuchaba buen rock, ¿sí? ¿Qué viene? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, Juan, en ese sentido sí me pongo nostálgico porque, sí, como bien lo decís, ya en Andes hemos tenido la pérdida de dos grandes escenarios. Primero, como lo fue Baco. Claro. Porque Baco, y literalmente me tocó en algún momento ver cómo llegaba una pareja que venía de Bogotá, sí, de una muy buena banda de metal, claro, reconocidos, exclusivamente a tomarse una cerveza en la barra de Baco. De Baco. Solo por lo que representaba, solo por eso. Entonces ahí ya está una industria de turismo, por así decirlo. Y con respecto a Sinforoso, pues a Sinforoso yo personalmente le debo mucho, porque anualmente veníamos haciendo muchos conciertos de beneficencia, claro, los cuales ni siquiera lucrarnos era como el fundamento, sino tratar de compartir un rato agradable con amigos, de mostrar un poco de lo que se genera en este mismo pueblo, municipio, y bueno, ayudarle a alguna de las instituciones que en su momento fueron las que necesitaban de ese apoyo. Que Sinforoso fue la casa y Sinforoso ha sido la casa de nosotros. Claro, ahora, claro. Pues hay que esperar a ver. Yo en lo personal no considero que el rock vaya a morir, claro, porque no. Claro. Habemos muchísimas personas que tenemos esa tradición y la vamos a seguir inculcando. Claro, y habrán otros personajes que, al igual que nosotros, nadie nos dijo sea rockero, simplemente sintieron ese... Eso nace. Ese sentimiento, ese feeling, pero obviamente... Por ejemplo, le ponía el ejemplo de los Beatles. Claro. ¿Quién hoy en día hace música tal cual como lo hacían los Beatles? No podemos pretender quedarnos en un momento histórico como tal, sino que la música, el arte como tal, tiene un sentido de crítica social y él va moviéndose dependiendo, digamos, de las circunstancias de su sociedad. Las generaciones cambian. Mire, por ejemplo, la generación de hace 30, 40 años, cómo llegó el rock acá a Andes, con los Ortices, con los Restrepos, ¿cierto? Una muy bonita historia. Mire cómo ellos tenían que compartir su música y desde ahí se convertía en un elemento de interacción social. Usted irse con una grabadora que pesaba toneladas. Una Silver. Compre las pilas, compre cassettes en blancos y váyase para, qué sé yo, el estadero con los demás amigos y entre ustedes mismos comiencen a intercambiar. A nosotros nos tocó muy fácil hoy en día, que solamente métase a YouTube, descargue lo que quiera. Y tiene lo que quiera. También en esa época realmente se sentía... De hecho, hay algo muy curioso. Hoy en día se supone que el gran contradictor del rock puede ser el género urbano, que es como el reggaetón, o en lo personal el rap, que pienso que es como uno de los hijos del rock, por ese sentido de irreverencia social. Pero antes los rockeros, y a mí me tocó un pedacito de esa época, luchaban entre sí. El que era metalero no le gustaban los punqueros, el que era punquero no le gustaba. Lo sentían como competencia. Exactamente. Hoy en día, ¿qué les tocó? Hermanarse, articularse. ¿Por qué? Porque llegó el reggaetón, sin demeritarlo, porque es obviamente otra manifestación artística, pero muy diferente a lo que lo que se veía antes. Sí, señor. Entonces tuvieron que aunarse para no desaparecer. Y eso fortaleció mucho los lazos de hermandad. Eso está muy bien. Bueno, dos cositas ya para terminar. Usted nos tiene una sorpresa, pero voy a ir a una parte más seria. Gestor cultural en el suroeste implicaría que también la universidad
tenga una conexión con las diferentes administraciones municipales del área del suroeste. Yo diría que no solo con la administración municipal como tal, sino con todos los entes territoriales, tanto públicos como privados. Yo personalmente, a través del equipo de bienestar que lo conformamos Giselle, Daniel, bajo la supervisión de doña Sara, hemos venido apostándole mucho. Si Andes bien, por excelencia es la sede central de la U, somos suroeste, somos región, entonces tenemos que expandirnos. ¿Qué hemos tratado de hacer? Buscar alianzas, por ejemplo, con corporaciones, con cooperativas, con colectivos culturales de diferentes. Por ejemplo, el año pasado hicimos un evento muy, muy bonito, el cual mezclaba 3, digámoslo así, géneros artísticos. Sí. En parte fue literatura, en parte fue la escuela de música con los semilleros de percusión y de danza, y entonces terminamos haciendo, digamos, una danza mientras se interpretaba por la escuela de música y se leían cuentos del folclore, que pues eso lo hemos perdido mucho, ¿cierto? Claro. Y eso fue con ayuda precisamente, ni siquiera de una alcaldía, fue con la corporación Casa Tomada del municipio de Jardín. Y bueno, la Universidad de Antioquia. Y posteriormente hemos venido también realizando otras actividades, por ejemplo, como fogatas nocturnas. Esos espacios los hemos ido perdiendo. Yo creo que hay que recuperarlos, darle una apuesta a lo que es, qué sé yo, compartir un chocolate, compartir una buena historia, al son de una buena canción y entre el buen fuego de una buena fogata. Qué bien, interesante. Entonces hay que recuperar eso. Y difundir bastante. Claro que sí. Aprovechar estos medios para eso. Y en relación a la pregunta que usted me hacía, yo pienso también que todos los entes municipales, llámense en alcaldías, también los departamentales, deben apostarle mucho a los procesos culturales. No solo artísticos, sino también educativos, que realmente piensen en la formación integral de un ser humano. Porque realmente el Estado social, democrático y de derecho va apuntado a eso, a que esté al servicio de la persona y no la persona al servicio del Estado. Claro que sí, claro que sí. Esta mañana escuchando radio me encontré con que en Bogotá hay un sitio donde le enseñan música, a tocar guitarra, a tocar violín, flauta, pero solo a personas de la calle. Eso es una forma de acceder a la cultura hacia la gente popular, al pueblo. De hecho, hay experiencias muy fructíferas, como le digo, a través de lo que es arte, lo que es cultura en su sentido más artístico, por así decirlo, donde las repercusiones que tienen en una comunidad se ven con unos frutos muy buenos. Por ejemplo, 2 ejemplos para no irme muy lejos. El fútbol para terminar. El fútbol que tanto amamos nosotros, ¿cierto? Y que nos une cada vez que juega Colombia, pero cuando juega el Nacional y el Medellín, en el estadio, en las afueras, se arman tantas peleas. En la Comuna 13, precisamente, tuve la oportunidad de vivir un tiempo allá y conocí un proceso en el cual gestores culturales, corporaciones, se aunaron y llamaron a los líderes de esas barras bravas, porque siempre terminaba uno aporreado, muerto o encerrado, ¿sí me entiende? Una problemática muy compleja. Y lo que terminaron haciendo fue pintar un mural en 2 esquinas, y esas 2 esquinas se terminaron uniendo por el mismo mural, y hoy en día, cada vez que hay un partido, no importa que usted sea hincha del Nacional o del Medellín, se reúnen al son de un sancocho, una chocolatada, una gaseosa, una cerveza, etcétera, y no tienen que recurrir a la violencia. Entonces yo pienso que es una apuesta que bueno, vale la pena, porque tiene que ver con el ser humano como tal. Qué bien. Bueno, Andrés, se nos acaba el programa, pero le tenemos una sorpresa a los televidentes, ¿le parece? Claro que sí. Eso está muy bien. Bueno, Andrés Felipe Suárez y Cristian López nos van a presentar la sorpresa. Eso es Sintiendo con la Firma. Dice, hoy
quiero ser la mejor versión que de mí pueda conocer. Y es que hoy quiero vencer a cualquier obstáculo que pueda aparecer. Y es que hoy deseo que sepan que Andes produce música igual que café. Y es que hoy anhelo que en la juventud se deposite alguna nueva fe. Frecuentemente yo quisiera tantas cosas, y es que soy un soñador envuelto entre versos y prosa. Yo me esfuerzo para no contagiarme de peligrosas energías, situaciones que día a día me rozan. Solo procuro hacer conjuros en canciones, diseñar un buen futuro y no perderme en adicciones. No ando en combo solo con mis convicciones. Vos de pronto, ¿qué prefieres? ¿Soledades o traiciones? Yo me quedo con la primera si es así. No voy a depender de nadie menos para ser feliz. Hoy, por eso estoy aquí con el mierda, yendo a lo profundo para sacar tanta mierda. Y me hundo el punteo de una guitarra que sirve de llave interna y que por dentro me desgarra. De esta sociedad enferma escaparé de sus garras y me quedo a componer mientras otros se van de farra. Y no me aferro a nada de lo conocido. Nos podrá faltar amor, pero nunca un buen sonido. Eso que inspira a fluir y me hace sentir vivo. Es música que hace que sentir tenga sentido. Y hoy quiero ser la mejor versión que de mí pueda conocer. Es que hoy quiero vencer a cualquier obstáculo que pueda aparecer. Porque hoy anhelo que sepan que Andes produce música igual que café. Y es que hoy deseo que en la juventud se deposite alguna nueva fe. Hoy quiero con esa música serme sincero, hacerlo por amor y no tanto por el dinero. Por eso cantemos andino, ya cantemos, para demostrar esa pujanza que adentro tenemos. Pueblo trabajador, de la doña y el soñador, del deportista, del artista, el campesino y el doctor, el del café en el parque, el del morro y el salvador. De donde sales y vuelves porque es muy amañador. Domingo en la plaza no hay por dónde caminar. Varios salen de la iglesia para pecar y empatar. Otros van a las cantinas al salir de trabajar. Compran sexo a ver si llenan su vacío existencial. De esos jóvenes que le encanta la lectura, que no te habla de motores sino de arte y cultura, al que le sobran cojones para defender su postura y describe su realidad con la sinceridad más cruda. Por eso cantemos andino, ya cantemos. La música nos sana, pana, saca los venenos. Vamos en caravana y ganar es lo de menos. Lo importante es disfrutar el camino, lo sabemos. Hoy quiero ser la mejor versión que de mí pueda conocer. Porque hoy quiero vencer a cualquier obstáculo que pueda aparecer. Es que hoy deseo que sepan que Andes produce música igual que café. Y es que hoy anhelo que en la juventud se deposite alguna nueva fe. Hoy hemos apostado a ser feliz. Para algunos Cristian López, para otros Nasty Chris. Un rapero y un rockero como mi parcero el Terre. Certero en la guitarra o tan solo escuchen el cierre y va. Escuchen ese cierre y va. El rap parcero con el Terre. Eso es Sintiando con la firma. Bra, bra, bra. Excelente. Muchas gracias. Hay esperanza en esta juventud, lo dice la canción. Sí. Pues esa era la idea, transmitirle toda la buena vibra positiva a nuestra comunidad, a nuestra nueva generación, y tenemos mucho que darle aún a la sociedad. Eso está muy bien. Televidentes, buenas noches y hasta un próximo programa. AUPAN, la televisión de los andinos.